Perdón, ¿eh? Hola María. Hola, ¿me escuchás? Ah, hoy estoy. Sí, ¿vos me escuchás a mí? Sí, 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 te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Estaba re desaparecida, tenía la cámara del otro lado. Ah, bueno, se escucha bien, ¿no? Perfecto, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, dale, dale. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias, Carito, por esto. O sea, por el vivo, por encontrarnos. Gracias. Bueno, justamente, ¿no? Íbamos a juntarnos a través de esta instancia para charlar un poco, ¿sí? Yo estaba arrancando estas charlas que en un principio van a estar relacionadas con el tema de los maestros, en el sentido que sea, y de acuerdo con cada uno los vamos a ir tocando desde un lugar distinto, ¿no? Mm, Y una manera de tocar este tema, en este caso, de los maestros, es un poco desde la experiencia personal y luego desde el tema que en este caso compartimos, ¿no? Que tiene que ver con la apertura de registros akáshicos y los registros akáshicos, que es algo que suena bastante, ujú. que algunas personas saben de qué se trata, a otras tantas les suena, pero no saben bien de qué se trata, o a veces incluso se confunden y creen que tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, ya que estamos, también es una buena manera de, si querés, compartir un poco de qué se trata, ¿no? Al mismo tiempo que vamos contando la experiencia que tuvimos o que fuimos teniendo. Claro, Me parece que está bueno por ese lado, no sé qué opinas. sí. Mira, eh, ahora sí aparece por todos lados el tema de registros y es como vos decís, no hay quizás una información exacta, solamente, viste, aparecen publicidades, propaganda. El tema de Sí. registros akáshicos, en resumen, para no hacerla muy larga, el registro akáshico es el lugar, digamos, energético en donde todo se anota, todo es como que va anotado, todas las experiencias álmicas de las personas, de los lugares, de los animales, de los países, o sea, absolutamente todo va registrado en ese registro akáshico. Y nosotros lo que hacemos al leer, al permitir, a pedir la asistencia, por supuesto, de maestros, de guías, y poder abrir y poder entrar en ese registro de una persona o de uno mismo, es poder saber qué es lo que necesitamos en este momento para nuestra evaluación, para poder seguir avanzando, para poder solucionar algún problema o algo que emocionalmente nos esté trabando. Es una sanación, por lo menos yo lo veo así. Es una gran sanación que se recibe, que a veces no tiene sentido en ese momento, en el momento en que vos abrís tus Sí. registros o el que le abrís al otro, pero que en un determinado momento es como cae la ficha. Decís, bueno, sí, era esto. Para mí particularmente es eso, es sentir, o sea, la sanación puede venir por muchos lugares, por distintas formas, pero el tema del registro y de poder conectarte con tus guías, con tus maestros, es, se siente algo tan lindo y tan especial eh, que no sé si se puede ver en otra, o se puede ver, no, perdón, se puede sentir en otra terapia. Pero bueno, eso es personal, es como lo vive Claro, cada sí, sí, uno, sí, es así. exacto. Mm, Esa es la vivencia y también un poco se trata de eso, ¿no? De ir contando nuestra experiencia o desde lo personal, sabiendo que eh, para cada uno puede ser vivido de otra manera distinta y puede ser sentido de otra manera distinta, ¿no? claro, Y sí, digamos, cuando hablamos del registro akáshico hablamos de una especie de base de datos universal, digo yo a veces, ¿no? Esa cosa en donde está registrado la historia de lo creado, de todo lo que fue creado, ¿no? Y bueno, y cada uno, cada persona, ¿no? Cuando hace
puede hacer una consulta o una pregunta o simplemente pedir un mensaje, ¿no? Esa digamos, esa información que llegue desde este plano energético, que es de muy alta vibración, bueno, tal vez sea canalizado a través de alguien que haga aperturas de registros o haga lecturas, pero siempre es como vos decís, va a tener un objetivo de sanación, ¿no? Y siempre va a aportar algo que es preciso y vital para ese momento. Claro. Y que puede ser capaz de ser tomado por quien consulta, ¿no? Y eso es lo rico, ¿no? Me parece también. Esa situación de que, bueno, es hacer punto, es hacer foco o punto en una información que va a ser vital para ese momento. Claro. Bueno, hay varias formas de acceder a este plano de los registros y viene a colación con el tema de los maestros porque justamente, ¿no? Una de las formas es conectar, ¿no? A partir de lo que nos dicen estos maestros y estos guías. Contame algunas formas que conozcas o vamos charlando algunas formas porque se puede acceder de distintas maneras. Sí, Vos, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Contame la tuya. yo lo hago, primero obviamente, como en toda canalización, como toda, digamos, este tipo de terapia, pero acá hablamos de registros, primero es como que uno tiene que centrarse, tranquilo, ¿viste? Tratar de, digamos, aquietar la mente para poder realmente conectar con quien vos necesites. Después, si como vos decís, hay distintas técnicas, yo lo que hago es a través de conectarme a través de una oración, que es una oración sagrada, porque es una oración que siempre hay que repetir de la misma manera, que pide permiso, pide asistencia a todos los guías espirituales, maestros, para que nos acompañen en este momento. Para abrírtelos vos, para leerlos vos, para vos, mejor dicho, y cuando es para el otro, obviamente de la misma forma, pero con esa, digo yo, predisposición también desde el amor para ayudar a la otra persona. Y después, obviamente, se canaliza a través de la escritura, a través de ver una imagen, a través de la forma que pueda canalizar cada uno, todo lo que venga. Quiero decir en este sentido, a veces, viste, sobre todo cuando, no sé si te pasó a vos, pero al principio es como que recibís una imagen o unas palabritas y dudás de seré yo, seré que vino el mensaje, seré... Y bueno, hasta que uno va tomando, a través de la práctica, va tomando confianza y siempre, como yo le digo a las chicas que a veces acompaño en este camino, que confíen en lo que sienten, porque lo mejor que tenemos todos, no solamente los que canalizan, lo mejor que tenemos todos es la intuición. Y hay que hacerle caso a esa intuición. Eh, y bueno, después se analizará, o sea, si es personal uno mismo, si es la otra persona, a su tiempo y a su forma se interpretará el mensaje, eh, pero más allá de la técnica que se utilice, más allá del método, que como dijimos hay bastantes formas, eh, creo que lo más importante es el amor o la amorosidad que pone uno mismo, al realizar esta canalización. Creo que más allá de la técnica, esta predisposición me parece lo más importante. Con amor hacia uno mismo, con amor hacia el otro, eh, y todo surge, porque es así. Va surgiendo, y a medida que tomas confianza, va saliendo como, yo iba a decir va saliendo más, no sé si es la forma de expresar, pero va fluyendo mucho más.
Pero eso, bueno, Vos decís cuando haces una apertura de registros, en el caso de hacerla, claro, al hacerla, que con la práctica se va acrecentando esta forma de percibir o recibir la información. claro, ya sea para uno, Perfecto. o sea, cuando vos lo Sí, sí, abrís para sí. vos o para el otro. ¿Viste? Creo que Perfecto. es eso, más allá de la técnica, la práctica, la predisposición a ayudar al otro, a que llegue lo que tenga que llegar, o sea, el mensaje que tenga que llegar. Exacto. Yo, por ejemplo, lo que sí, bueno, sé y estoy al tanto de que hay distintas formas Mm, de abrir los registros o de llegar a esa información, ¿no? Por un lado. Y esto en general lo cuento y lo explico. Porque cuando me piden una apertura o cuando doy un taller. ¿Por qué? Porque me parece importante también ver esto, ¿no? A veces nos acostumbramos a que las cosas son de una manera y si alguien lo hace de otra mm, forma o una técnica se hace de otra manera, a veces nos ponemos a dudar, si no es igual a la mía, dudamos, ¿no? Para que el consultante o el que haga el taller, el que esté interesado en hacer, digamos, en aprender a hacerlo con esta técnica o con alguna técnica, que tenga en claro esa amplitud, ¿no? De que hay muchas formas de acceder a esta ujú. información, que es una información nuestra que va con nosotros, que es la información del registro de la vivencia del alma, ¿no? Y que se puede abrir tanto con una oración, con distintas oraciones, porque hay distintas oraciones, ¿no? Para abrir los registros. La que usamos nosotras en particular es una, pero hay distintas oraciones para abrir los registros, para acceder a esa información. Y, y también se puede hacer a través de cartas de tarot, de símbolos de Reiki, ¿no? De meditaciones, hay muchas meditaciones Mm. con, mejor dicho, no meditaciones, visualizaciones, ¿no? Que nos sugieren que son justamente, que están guiadas justamente para acceder a esa información. Así que es muy variado y que también es algo que se produce espontáneamente y que se puede producir espontáneamente incluso en personas que no hicieron un taller, Sí, ¿no? Eso que a veces uno registra como alguna información que llega que te aclara un panorama, por ejemplo. Tal vez sea una información que viene a través de tus guías y maestros y vos lo registraste como una idea genial que se te ocurrió. Y claro. tal vez es información que está llegando desde otro lugar, Ujú, incluso desde tu registro akáshico, ¿no? Que es como un plano vibratorio más allá, ¿no? Esa base de datos universal, ujú. ¿no? Eh, Algunos dicen que justamente nos va a llegar esta información a través de guías o de maestros, ¿no? Incluso del ángel de la guarda o de seres queridos que estén en otro plano, ¿no? Aunque no los identifiquemos, esa información llega, ¿no? Sí, Sin haber hecho talleres, sin haber hecho técnica, ¿no? claro. Pero es como que van transmitiéndonos, yo creo que también están esas jerarquías de alguna manera porque nos van transmitiendo en una, con un código que nosotros podamos recibir y entender, ¿no? En nuestro nivel en el que estamos, nivel o en nuestro estadio, digamos, porque nivel es como que va poniendo uno mejor que otro, no, No, digamos estadio, en cómo estamos, cómo somos en este momento. claro, la vibración Eh, de cada momento, quizá. exacto. ¿Sabes Y qué? que Ay, sí, perdón. Mm, sí, y que sí, cuando, digamos, uno tiene esta intención, ¿no? De conectarse o de pedir ayuda o de recibir esa información, va a llegar, cada uno la puede pedir a su digamos, a su propia manera desde este lugar, ¿no? De como uno cree que es la vida, como uno cree con la mirada propia del momento, ¿no? Algunos por ahí se contactan con ángeles y lo que va a llegar es una información que viene de un lugar mucho más amplio, ujú. ¿no? Algunos se van a contactar a través de algún maestro en particular, ¿no? O de alguien, de algún ser o de alguna energía en particular. Y que cuando la información viene del registro akáshico a través de nuestros guías o maestros, o como lo llamemos según nuestra creencia, siempre suma, nunca resta, Sí, sí, es ¿no? cierto. Siempre alivia Sí. o ayuda a calmar la mente. Ujú. También nos pueden llegar ideas de otro tipo, que no lo contrario,
y por ahí ya empiezo yo a desconfiar, o cuando la información que llega es como muy enroscada, o me Claro, lleva a pensar mucho y a quedar en ese pensamiento, ahí yo ya digo, no, me parece que esto no es una información que venga desde un plano tan, o que no venga desde el registro, o que no me llegue a través de mis guías y maestros, claro, claro. ¿no? ¿Sabes Y sí, no, decime. justamente lo que vos dijiste antes, este, hace un tiempito, me ponía a pensar, o sea, no sería, somos todos iguales, ¿no? Somos todos lo mismo, energéticamente somos todos espíritus encarnados ahora en este momento. Y es como que sería como injusto que uno, porque sí hizo registros, Reiki, lo que sea, recibe sí información y el que no, no. Entonces, justamente pensaba lo que vos dijiste. Eh, Todos, de alguna manera, sea como sea, recibimos información. A través, como yo te decía antes, de la intuición, como decís vos, a través de algún pensamiento, algo que se te ocurre o algo que soñás, ponele, porque puede aparecer en sueños. Entonces, creo que la capacidad de recibir información la tenemos todos, todos. Y Quizás, esa es una de las grandes, de las preguntas más habituales que al menos yo recibí. ¿Todos podemos hacer esto? ¿Todos podemos recibir información? No sé si te pasó, sí, pero, y sí, yo creo que sí, y además lo he leído y lo dice mucha gente que se dedica a canalización de información, o en este caso a través de técnicas con registros akáshicos, ¿no? Pero eh, sí, yo creo, y esto ya es una creencia personal más allá de lo que uno fue aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y estudiando y qué sé yo, o buscando por curiosidad información. ujú, Todos tenemos la posibilidad de canalizar información. Y, y- y- y es simple, es sencillo, y como vos dijiste al principio, antes, también hay que darse un permiso, ¿no? Y hay que creerse esa posibilidad. mm. Eh, y hablando de la información, otra cosa que me suelen preguntar y te pregunto a vos, ¿cómo te llega a vos la información? ¿De qué manera? ¿Cómo vos la percibís? Mira, no siempre es igual. Eh, Hay veces, yo trabajo con un papel en blanco delante mío, y muchas veces he visto alguna imagen, entonces sí registro en forma escrita, quiero decir, lo que estoy viendo para mí o para el otro. A veces no pasa, a veces solamente es un mensaje. En general, antes de que vengan, si tengo que leerle los registros a otra persona, le digo que piense algunas preguntas porque quizás, viste, en el momento de hablar y del momento de la sesión no se acuerda. Eh, y bueno, cuando en general, cuando al principio baja un mensaje, cuando yo termino, seguimos hablando, pregunto si le quedó algo, si tiene alguna pregunta, y el mensaje ya contestó las preguntas que venía con la persona. Y eso es inmenso para mí, ¿entendés? Pero porque Ujú. es una comprobación, tanto para la persona como para mí, por justamente esto, viste que a veces decís, y estará bien o estará mal, y ahí está, o sea, si tenés alguna duda, ahí está, o sea, ahí está la respuesta. Que vos estás enviándole o dándole un mensaje o canalizando un mensaje a través de los maestros a la persona y ya como que, no, no, sí, por supuesto, si quieres hacer otra pregunta la haces, pero quiero decir que lo esencial, lo que afectaba en ese momento, la angustia, lo que sea, la respuesta ya está. Y para mí eso es maravilloso. No sé qué te parece a vos, pero para mí
Realmente esas cosas son maravillosas. Y otras veces me pasó que estoy dando un mensaje, pero como que me toca a mí también. ¿Me entendés? Como que, epa, o sea, estoy diciendo algo, pero algo tocó. Y por eso, es una sanación, es una sanación, es una sanación para todos. Ujú. Vos sabés que en mi caso, digamos, la información, yo siempre digo esto, ¿no? Porque, o sea, cada persona puede recibir de más de una forma esta información. No va a ser siempre igual. Algunas personas, por ejemplo, hacen esto lo que se llama escritura automática, ¿no? Que van recibiendo la información y van escribiendo, 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 escribiendo y luego te la transmiten. Algunas personas ven, ¿no? Lo que se va a transmitir, o sea, la reciben a través de imágenes, a veces a través de sonidos o de ideas de sonidos y palabras, ¿no? Más que escuchar, sino esa sensación de estar escuchando, ¿no? Un relato, la información en forma de palabras, pero la idea, ¿no? Como escucharlo mentalmente, Claro, ¿no? Bueno, generalmente me pasa esto, pero la mayoría de los mensajes se empiezan a abrir a partir de una imagen que también la veo, pero la estoy imaginando en realidad. No que me la invento, sino que empiezo a percibir una imagen que no la veo como la persona enfrente, o como te veo a vos ahora, ¿no? A través de la pantalla, sino que es como si me estuviesen contando una historia y yo me voy imaginando lo que me están contando, claro. ¿sí? No imaginando de inventando, ¿no? Justamente, sino percibiendo. Y, y también me fue pasando con la experiencia de encontrar que había otro canal por el cual recibía la información y que lo registré tiempo después de ya haber hecho prácticas, que era a través del cuerpo y a través de sensaciones corporales. Y Mm, fue muy intenso, porque yo al principio las confundía y pensaba que eran cosas que me pasaban a mí en ese momento, que si bien sí me estaban pasando en el cuerpo, sé, opresión en el pecho, movimiento intestinal, opresión en la cabeza o en el ceño, ¿no? En esta parte, sí. ¿no? Y que después se iban, y que se iban cuando el otro recibía la información era como que hacía ¿no? Como que de alguna manera podía tomarla. Mm, Aunque por ahí no se entendía porque era simbólica, pero podía tomarla. Entonces ahí era como, a medida que el otro va tomando, ¿no? La información y la puede ir tomando, es como que se va descargando esa sensación. sí, ¿No? Como el pecho cerrado y se empieza a abrir. Digamos, es otra manera más. A mí me costó bastante tiempo darme cuenta que lo que estaba pasando en ese momento tenía que ver con toda esa dinámica. mm. Y bueno, A mí me hiciste acordar, a mí en general no me pasa. Me pasó al principio, imagínate, al principio de todo, que claro, es cuando, viste, más estás así, con menos seguridad, que me empezó a picar todo el cuerpo, pero mal, o sea, una cosa, viste, que yo no entendí, no, tampoco en ese momento no entendía si era mío, y lo dije, se lo dije a la persona y tenía que ver con algo que ella había como olvidado o bloqueado. Y es muy loco porque después es como sí, vos lo decís al otro y ya está. O sea, pasó el síntoma. Y son todas, viste, formas. exacto. ¿Mm? Te hago otra pregunta, María. Sí, ¿Cómo llegaste vos a interesarte por los registros akáshicos? puntualmente, porque una O vez, sea, ¿cómo llegaste hasta acá? Después vamos a ver hasta dónde llegaste, o también contar hasta dónde llegaste en relación a los registros. ¿Por qué estamos acá las dos charlando? Porque no lo dijimos al principio. no. Dale, Este, arranca, contame cómo empezó. ¿cómo empezó? Fui con una de mis hijas a una plaza en donde, una feria holística, viste, había de todo, yoga, bueno, y había una chica sentadita en un arbolito, solita, con un cartelito que decía registros akáshicos. Y yo decía, viste, estaba sentada y decía, ¿qué será? ¿Qué será?
Cuando me voy a acercar, la chica me dice, no, discúlpame, pero ya no puedo leer más porque tenía un horario. Y me quedé, viste, con esa cosa, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, yo ya te conocía vos. Sí, sí, ya te conocía. Creo que sí, ¿no? Sí, No sé de cuándo fue el encuentro ese me habías contado, pero no sé de cuándo, y no si fue habrá, no, anterior o después. Sí, ya nos no, nos conocíamos nosotras conocíamos del hospital, ya nos conocíamos. del hospital, sí, 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 no, pero bueno, eso quedó ahí. Y después, bueno, hablando con hermoso. vos, vos me leíste los registros, me sentí, entendí qué era, y bueno, me llegó, obviamente, me llegó. Y yo dije, y bueno, ¿y esto? ¿De qué, cómo se trata? Fue ahí cuando te pregunté, fue ahí cuando conocí a Gaby, a Gabriela, Claro. que ella fue la que me transmitió el método. Y bueno, fue ahí como empecé. Y como creo que te conté una vez, digamos que en este tema de espiritualidad yo entré, o mejor dicho, mis padres, eh, a los 15 días de nacer, me llevaron de mi abuelo que hacía también, no se llamaba registro akáshico, ¿entendés? Ujú. Se llamaba, ellos hacían consultas espirituales, entonces también hacían visualizaciones, bajaban mensajes, bueno, es similar, porque también se pedía protección a los maestros, lo mismo. Entonces de repente me vi haciendo lo que hacía mi abuelo. Eh, por eso, mira, esto, bueno, me lleva a otra cosa, cuando hay algo que vos tenés que hacer en esta vida, sea como sea y de la forma que sea, vas a llegar. ¿Viste? Porque no siempre es posible, no siempre, aparte no siempre lo podés ver. Y en la vida pasan un montón de cosas que de repente hay momentos en tu vida que vos te tenés que dedicar a trabajar de lo que sea, bueno, para mantener a tu familia, por un montón de cosas y dejas un poco de lado todo este tema, el tema espiritual y el tema de a qué viniste, la misión que vos viniste a cumplir. Y como te digo, de un momento para el otro me, me vi haciendo lo que había mamado de chiquitita. Claro. Y bueno, y el camino después sigue así. Sí, primero empecé con otra, bueno, con reflexología como vos, Reiki, este, pero esto me llevó y me remitió cuando empecé a esto que te cuento, a lo Exacto. anterior, a lo que ya me habían enseñado, pero no había registrado, o quizás no era el momento, no lo sé. Sí, en mi caso particular lo que sucedió fue bastante parecido, ¿no? Tuve un momento, fue una semana de 10 días en mi vida en que yo no había escuchado hablar nunca de registros akáshicos y de repente tres personas de grupos que yo frecuentaba habitualmente Mm, me nombraron registros akáshicos, ¿no? Y una de ellas, bueno, era Gabriela, que fue mi maestra y que fue tu maestra también, mm, y que estaba practicando en ese momento. Entonces, ella ya había hecho cursos, pero bueno, en ese momento había querido retomar, entonces volvió a hacer el taller para empezar a practicar y seguir, porque le estaba llamando mucho la atención de nuevo, tenía ganas de nuevo. Y a partir de ahí, con esa primera práctica, me pasaron un montón de cosas esa semana. Fue claro. muy intenso porque a veces, como vos decís, ¿no? La información va llegando de distintas maneras, te la trae un amigo, te la trae un conocido, te la trae un desconocido, ¿no? Te la trae alguien que viene a una consulta porque el tema que trae también es para vos. Y en Mm, general los que hacemos consultas de este tipo, sabemos que siempre la información que trae el otro tiene que ver con nosotros también. Entonces también nos ayuda a estar en ese lugar de comodidad o incomodidad, pero que es un tema sensible para nosotros en ese momento por algún tema, por algo mm. en particular.
¿no? Y bueno, y después ya me fui entusiasmando. Y cada vez que iba haciendo un taller, al día siguiente o en la semana me pasaban cosas muy intensas. Claro. O que aliviaban o que se movilizaban o algo cambiaba, que por ahí no le encontraba salida, ¿no? Y así que bueno, para mí fue, por eso fue que me entusiasmé y continúo, ¿no? Eh, y que bueno, que también cada uno, yo creo que cada uno va a tener su manera particular de transmitir la información o de la Mm. información que llega. La regla básica para todo el mundo que abre registros y sobre todo para cuando uno lo hace para uno mismo es registrar esa información que llega, que a veces es muy precisa y muy certera y muy clara, en palabras incluso, y a veces puede ser muy metafórica o simbólica, con imágenes o con colores, ¿no? En mi caso, hay personas que transmiten eh, casi, digamos, que van mucho a lo predictivo, o que pueden llegar, o que les llegue información del consultante que tiene mucho que ver con cosas puntuales de Mm. su vida anterior o de otras vidas, que esta también es una de las preguntas que quería que charlemos, porque habitualmente me hacen preguntas de este tipo, pero para no irme de esto, pero bueno, en mi caso particular, y creo que ahí también tiene que ver con lo que uno es esencialmente, ¿no? O con lo que uno necesita en el momento que está haciendo también. Esto de ir como muy al punto, ¿no? Muy, bueno, sí, sí, por ahí hay un montón de cosas para preguntar y para consultar, muy concretas del aquí y ahora, o de alguna situación anterior, o a futuro, pedir información para orientarse, para tomar, para hacer una acción, para emprender un proyecto o no, o, ¿no? O Mm. dudas sobre vínculos con personas y demás. Ahora, en general lo que me suele suceder es que la información que llega dice, bueno, si todo esto que traes es medio superfluo, aparece una imagen que te lleva a que lleva a un lugar o algo que es importante desentrañar o estar en contacto o tener en cuenta en ese momento. Ujú. Y que no siempre es lo que el consultante espera. A veces sí, a veces no, Ujú. ¿no? Pero seguramente es algo que necesita y que necesita volver a ser mirado, y que si llega en ese momento esa información es porque está preparado el consultante para poder tocarla y recibirla en ese momento, o es imprescindible que lo haga en ese momento, Claro. Mm. ¿no? Viste que a veces pasa que los mensajes para uno o el otro son duros. O sea, no es lo Sí, que uno espera, sino es duro. Pero siempre, siempre como vos decís, es para ese momento. Uno quizás mm, tenga la idea de que va a recibir otra cosa, o no, no sé, viste, la imaginación o el sentimiento de cada uno y viene otra cosa que digo, pero bueno, es lo que podemos recibir y tenemos que recibir para ayudarnos. sí, para mí es una forma de acceder a información que nos puede ir guiando o orientando o Mm. sensibilizando, pero que es muy amoroso, siempre suele ser más allá de lo duro que por ahí puede ser en un momento cierta información o sensible para el que consulta, ¿no? Claro. Digamos, que pueda impactar o incluso ser doloroso, volver a algún recuerdo, a un vínculo con alguien, pero que va a servir para desentrañar o para ponerle mucho amor a eso. Ayuda en ese momento y, Sí. y que lo que es el registro akáshico empieza en el momento que haces la consulta. Yo creo que empieza un poco antes, ya cuando el consultante tiene la intención de llamar, ya hay algo que se empieza a mover, Mm. que va a hacer que llegue a tal persona que haga ese registro, que le haga ese registro, y que a partir de ahí es como tirar una piedrita en el agua, ¿no? Tirar la piedrita en el agua y se arma ese oleaje, ¿no? Ese círculo que se va extendiendo, ese movimiento, y en la vida siempre algún movimiento se va a generar, y incluso cuando por ahí en el momento al recibir la información nos descoloque o nos parezca inesperada, Claro. el movimiento se produce y Mm. tal vez lo terminamos de registrar, comprender, entender con la cabeza tiempo después, Sí, sí, ¿no? eso sí. Algunas cosas pueden en el momento, pero otras quedan ahí
Y cuando volvés, porque viste, bueno, vos no sé cómo, supongo que vos haces lo mismo, sí, haces lo mismo, de registrar por escrito o por audio lo que va surgiendo durante la sesión, después Sí, sí, volvés, volvés vos o vuelve la persona a eso y decís, y le tiene la respuesta ahí, viste, esa respuesta, eso que vos no comprendiste en un momento, la tenés ahí y ya, y es todo mucho más sí. claro. Sí. Ya hablamos de si todos podemos, y yo también, bueno, eso ya lo contamos. Sí, sí. Em, Te voy a hacer una pregunta ahora, Pregunte. porque me preguntan mucho esto y yo siempre respondo, pero quisiera ver tu opinión. ¿Registros akáshicos es lo mismo que hacer terapia o sesiones de vidas pasadas? ¿Vos qué pensás? Particularmente creo que no. No. ¿Te pasó en alguna sesión que te llegue información, no del pasado de la persona, del consultante en esta encarnación, sino en una anterior, o que te llegue información a futuro? ¿Te pasó eso, que te haya llegado? Sí, pero no de repente viste esta información tan exacta de que fuiste tal persona, ¿entendés? Hasta con nombre y apellido, no. Pero sí qué pasó en esa vida pasada como para que hoy aparezca ese conflicto, esa situación no sanada, aparezca en este momento, en el presente, y tenga que ser modificada, tenga que ser vista por la persona para poder sanarla. Eso sí me pasó, incluso me pasó eh, de recibir la información de que toda una familia en tiempo pasado había sido una familia en este tiempo, en esta encarnación, es una familia también porque tienen que sanar juntos. Ujú, Porque viste que hay acuerdos ujú, espirituales antes de venir acá, antes de encarnar, quiero decir, en este mundo y en este ujú. momento. Eh, el tema es que es mi forma de ver, ¿eh? Puede ser que esté equivocada y puede Sí, ser es que tu otra. opinión. A mí particularmente no me interesa mucho saber quién fui, ¿entendés? Ujú, ¿Qué fui? No, me interesa más esto que te comentaba. Saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué viene? ¿De dónde viene esto que a mí me sucede esto ahora y no puedo resolver? Porque hay mucha gente, como me decís que te pasó a vos, que te dice, ¿yo quién fui? Y a veces, bueno, particularmente a mí, como te dije, la información no me bajó nunca en el sentido de decirte fuiste tal y tal, hiciste esto y esto. No, porque quizás no haya sido importante en ese momento. Sino lo importante sería, bueno, vos tenés esto para sanar, tratemos de sanarlo ahora en esta encarnación para poder modificar el futuro. ¿Sí? Tampoco hacer futurología, porque creo que claro. tenemos tantas opciones como tenemos libre albedrío. Si yo recibo un mensaje, lo tomo, lo siento, lo analizo y actúo en consecuencia, puedo tener un futuro determinado. Si yo no, porque como tengo libre albedrío, si yo no hago caso a ese mensaje y sigo haciendo lo que me parece a mí sin importar, sin tomar conciencia de para qué vine, también tengo otro futuro. Entonces hay miles de posibilidades de futuro, porque creo que tenemos el libre albedrío, como te dije recién, para poder decidir qué hago ahora, hoy, con todo lo que tengo, con todo lo que sé, con la sanación recibida, el mensaje recibido, y a partir de ahí, bueno, se van
a dar un montón de posibilidades. No sé cómo. Ajá. En general, sí, en general los que hacemos aperturas de registros tenemos esta idea, ¿no? De que, digamos, el alma va haciendo un camino, partimos de esta idea fundamental, que se ve reflejada con otras palabras y tal vez con otros nombres, ¿no? En distintas religiones, ¿no? Conocidas, importantes o muy, con mucho caudal, ¿no? Con muchas personas que son adherentes y creyentes, ¿no? Desde ese lugar. Y esta historia de que, bueno, el alma se desprende de una fuente creadora y va a vivir una serie con el objetivo de vivir una serie de aprendizajes. Y que tal vez, qué sé yo, por ejemplo, en una encarnación, el aprendizaje, lo que se propuso aprender ese alma es, no sé, tener un vínculo amoroso con quien sea su padre o su madre, o aprender lo que es el dolor, ¿no? O aprender lo que es el amor, que no es tan fácil, o aprender a entender esto que, no sé, los opuestos complementarios, ¿no? ¿Por qué está el bien y por qué está el mal? Y qué sé yo. Y tal vez, o sea, son misiones súper importantes. No siempre una misión espiritual o la misión de un alma o de el aprendizaje, esto también, más allá de lo que he leído, en parte también yo obviamente estoy contando lo que, desde lo que he leído y me he formado, también creo, ¿no? Y no quiero convencer a nadie, ¿no? Cada uno tiene y respeto, digamos, su forma de explicarse esto del por qué estamos acá y qué venimos a hacer y todo eso. Eh, Creo que justamente va por ahí, ¿no? Y que es tan importante, no sé, yo, por ahí lleva toda una vida en esta tierra o en este formato, ¿no? Comprender lo que es el amor o el dolor, o por ahí lleva muchas encarnaciones más, no lo sé. Pero bueno, que las misiones de vida van, creo que van por ahí, más allá de algunos casos especiales en donde vienen a trabajar con otras personas, o ¿no? Que una misión de vida es tan importante, no sé, entender de qué se trata el dolor, el amor, el vínculo con otro, ¿no? Y que se puede investigar o buscar más información sobre eso desde muchas disciplinas. Sí. Para mí, sin lugar a dudas, una apertura de registros va a traer información que siempre va a ser al servicio de la evolución de ese alma, en ese momento en particular. Porque si llega un mensaje, una información que este alma no está preparada a comprender, no está preparada para poder tomarlo y comprenderlo, no va a tener sentido. Y en eso creo que los guías, los maestros, quienes nos acompañan, los llamemos como los llamemos, son muy sabios y muy cortantes y sencillos. Sí. No gastan pólvora en chimango, yo creo, ¿viste? Esa cosa de que hoy hay que tocar este tema. Y bueno, digamos, quien pide esa información, puede tomarlo o no. Tal vez está preparado, tal vez no, ¿no? Y está bien, será el momento. Pero que siempre esa información es para la evolución de ese alma. Sí, Eh, seguramente. y Sí. eso creo que es lo más. A mí me gusta mucho hacer aperturas de registros, de, de las técnicas que conozco, que he estudiado, de verdad es una de las que más me gusta. eh, y, y siempre porque genera, ¿no? Esta sensación. A veces tengo la sensación cuando hago una apertura de registros que cuando termina, ¿no? Es como haber hecho una meditación, ¿no? La sensación que me queda en el cuerpo, en la mente, ¿no? En el corazón, como si hubiese hecho una meditación, ¿no? Tranquila, Sí, ¿no? Y sí. más allá de que por ahí el tema que se tocó me tocó a mí y fue intenso o sensible para quien lo pidió. Igual, es como que deja porque justamente, bueno, se produce esto, ¿no? Por eso decimos que siempre que se hace una apertura de registros hay una sanación, no es que te soluciona la vida, es que lo que va a pasar es que va a vibrar más alto quien hace la apertura, quien la pide, quien canaliza la información y el espacio en donde se esté generando. Entonces eso ya, eh, a veces es como, a veces, digamos, también otra forma de contarlo es, bueno, si el consultante le han hecho reiki, qué sé yo, que te queda también esa sensación en donde te están transmitiendo una energía,
con mucha vibración, mm, ¿no? Que hacen ese estado así como de después de haber hecho una meditación, y bueno, es esa sensación. sí, Y bueno, por eso me parece tan rico, ¿no? Porque siempre que trabajamos con un otro, lo que llega para charlar es para ambos, es sensible para ambos, es importante para ver en ese momento para ambos, ¿no? mm. Lo que pasa es que, viste, trabajás con una vibración tan alta, o sea, la que viene, la que vos pedís asistencia para ese momento, que a pesar, como decís vos, terminó la sesión, terminó y queda un alivio. Si empezaste así medio, o tuviste un día no muy bueno, pero terminás y terminás bien y es maravilloso. La verdad que es Yo, maravilloso. sí, yo quiero que avisar y decir, digamos esto, ¿no? Que quien quiera hacer algún tipo de pregunta, no de pregunta de mensaje ahora acá, pero sí en relación a lo que son los registros, si algo que dijimos quedó una duda y no lo pudimos explicar del todo bien y quieren preguntar o repreguntar, pueden escribir, mandarlo tanto como en el chat en donde dice comenzar, comentar y escribir la pregunta y después vamos a ir chequeando a ver si hay alguna pregunta para responder o también si se fijan abajo hay un icono que tiene un signo de pregunta, tocando ahí también se puede escribir alguna pregunta que también podemos leer y responder. Y con respecto, lo que sí no terminé de ampliar es esto, ¿no? Hay dos cuestiones, ¿no? Con esto de las vidas Mm, pasadas. Me han llamado para pedirme, porque a veces se transmite de esta manera, o se cree que hacer una apertura de registros es buscar información sobre tus vidas pasadas. Y en realidad el objetivo, ¿no? Es pedir información para la evolución del alma en ese momento. Entonces, sí puede pasar que llegue información que tenga que ver con una vida pasada, si tus maestros, tus guías, si el registro akáshico registra que va a ser importante para vos en ese momento. mm, ¿Sí? Entonces puede ser que a veces llegue información muy precisa, que llegue información simbólica, ¿no? O también que no llegue información. Y cuando no llegue información, entendemos esto, que bueno, que no es algo vital para la evolución del alma, o importante al menos en este momento, esa pregunta en particular, mm, sí, ¿no? Y no se busca, pero se puede preguntar, siempre al registro se le puede preguntar lo que uno quiera, porque de todas maneras es el guía, el maestro, no el consulta, el que hace la apertura, que es canal nada más, mm, y que es tan humano como el otro, ¿no? La información que va a llegar va a ser, está preparada para que esa persona la pueda tomar. Si no la puede tomar, bueno, ya algo igualmente se va a producir a partir de esa consulta que va a hacer que se pueda contactar con esa información, que quiera buscar más información sobre ese tema, mm. ¿no? Y otra cosa que te quería consultar cómo lo viviste vos, porque a veces también me preguntan, es esto. En relación a hacer preguntas, ¿no? A seres queridos que estén en otro plano. Sí, ¿Cómo fue tu experiencia? Si tuviste alguna experiencia de ese tipo, si alguien te hizo preguntas o vino justamente a consultarte. Mira, a través de los registros, ¿puedo recibir información de tal ser querido que ya no está en este plano? ¿Algún familiar eh, fallecido? ¿O te pasó que registres información que viene desde ese lado? ¿Te ha pasado, tuviste esa experiencia? recuerdo una vez que una chica me estaba contando sobre un sueño que había tenido y que justamente era repetitivo con una persona que había desencarnado. Y bueno, Ujú, hicimos esa pregunta del por qué y bueno, llegó un mensaje, ¿sí? O sea, evidentemente sí, había algo para comunicar. No me pasa a menudo con la gente que viene a una sesión. Y en lo personal, una vez necesitaba por un tema particular familiar hacer una pregunta y la hice y sí obtuve respuesta. Eh, pero también creo es
es mi forma de verlo, ¿no? Ujú, Que cuando una persona, en persona no, perdón, cuando un alma desencarna, tiene que seguir su caminito, ¿no? Entonces quizás sí en algún momento puntual nos respondan, eh, pero no sé si hay que, o sea, igual esto se comprueba preguntando. Si viene, viene, y si no. Por eso digo, esa es mi forma de sentirlo. No sé si es ujú, tan eh, como así puntual de preguntarle a una determinada persona. Porque igualmente tus guías, tus maestros, los seres de luz que te acompañan siempre, tienen esa información y la podés recibir. ujú, Por eso, en ese ujú. sentido, soy muy respetuosa por el alma que se fue. ¿Entendés? Porque tiene que seguir su evolución, porque en este momento perdón, en esta vida pudo haber sido algún familiar mío, un tío, un abuelo, lo que sea, pero en realidad es vibración, es energía, que fue tal persona ahora, pero no lo es en este momento. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, yo creo que entiendo. Sí, digamos, desde mi experiencia fue que obviamente no, el registro akáshico no es una técnica para contactar a personas que están en otro plano, Mm, ¿sí? No lo es, no lo es como yo lo aprendí al menos y no lo es como lo transmito, pero sí puede pasar que si es importante llegue alguna información que tenga que ver sobre todo en vínculos muy cercanos, ¿no? De experiencias, ¿no? De una mamá hacia una hija, o de una hija o un hijo que tenga alguna situación eh, en sentimiento, ¿no? Con un padre, sin pedirlo, a veces pasa que la información que llega, ¿no? Puede ser, puede parecer o incluso puede registrarse como que viene de estos seres queridos, ¿no? Digamos, la oración también, al menos como trabajamos nosotros, la oración también lo contempla, pero no es el objetivo, digamos, no es mm, una manera, no es una técnica esta, y menos como la trabajamos nosotras, que la aprendimos de la misma manera que para contactar a personas de que estén en otro plano, pero lo que sí puede llegar a información que por ahí es importante para aliviar, generalmente es para aliviar algún dolor, ¿no? O algo que quedó pendiente, mm. en donde me ha pasado que llega información y que parece ser o que está relacionada con este ser querido que, bueno, que ha sido muy querido o que falleció. Claro, Pero bueno, porque va por ahí, ¿no? Siempre estamos dispuestos a la información que llega, ¿no? En este sentido, por eso me gusta mucho también la técnica, ¿no? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Con que, bueno, abrirse una información y transmitirla, claro. ¿no? Y después eso opera solo, no tiene que ver con el que lo pide, ¿no? Con el que Mm. hace digamos, la oración o la técnica, la forma que fuera. Y te iba a decir, muchas veces cuando nosotros tenemos que sanar cosas de nuestra familia, cosas pasadas, sí sentimos esa cercanía de que están y podés soñar quizás, o sea, el mensaje quizás pueda Exacto, aparecer de otra forma, pero exacto. el mensaje llega, ¿viste Tal vez esos incluso sueños? desde sueños, Claro, del esos consultante, ¿no? Que ya le suceden al consultante también, sí, tal sí, cual. sí, sí. Esos sueños, viste, que son tan vívidos, tan como que estás ahí, que lo podés Sí. repetir, o sea, contar y vivirlo nuevamente. Y yo te hablo de una experiencia personal, de Ujú, darte cuenta que sí que están, ¿entendés? Porque ujú. evidentemente cuando hay algo familiar para sanar y vos tenés que hacerlo, están ahí, porque estás sanando a ellos también. Y Y es, porque somos un sistema y estamos de alguna manera comunicados, o incluso como vos decías antes, hay un propósito tal vez incluso antes, ¿no? De mm, encarnar en que hay cuestiones que vamos a aprender juntos.
sí, Aunque después, claro, vivirlo va a traer justamente, si tenemos que aprender algo, es algo que no tenemos aprendido y no nos va a salir tan fácil. Entonces, si tiene que ver con amor en un vínculo o confianza o bueno, lo que fuera, al principio va a resultar difícil, va a ser un desafío. claro. Y la misión en la vida también es un desafío, es algo que uno viene a lograr o a conquistar, creo yo, claro. No estoy tratando, porque lo digo así y parece que esto es así Claro, es nada. así. No, Mira, María, te cuento que nos quedan unos poquitos minutitos. ¿en serio? ¿Qué hora es? ¿Qué pasó? ¿Se pasó? Ya nos estamos yendo, te cuento dos Uh, cosas. Acá, mm, ahí está Dani, Daniela de Marco, Dani está haciendo una pregunta, así que si querés respondemos esta pregunta y dale. después quiero yo pedir a mis maestros que me ayuden a elegir unas cartas, vos y yo, porque así hacemos como un mensajito para todos los que se han vinculado o que han visto o que están viendo el vivo o que lo vayan a ver en otro momento, ¿no? Que Ujú. se pongan en contacto con esto que estuvimos haciendo y diciendo. Dani pregunta, ¿se puede saber quién es el guía que nos baja la información? Contestá primero vos y yo después doy mi parte. A ver qué te parece. ¿Quién es el guía que nos da la información? Si se puede hacer si la persona que viene a consultar hace esa pregunta, yo creo que se hace y hay que ver si viene la respuesta o no. Yo creo que no hay tanto determinante, ¿entendés? Es decir, se puede o no se puede. A veces quizás sí y a veces no. Eso es lo que Sí, me o sí parece. se puede hacer esa pregunta, Claro, sí se puede consultar y la información obviamente va a llegar si es necesario, si es eso, importante para ese momento. eso quise decir. Pero claro, tal cual, sí, sí, y sí se puede. Y está bueno preguntar y registrar y tenerse confianza si uno está haciendo para uno mismo, ¿no? Y abre los registros propios, y esto se lo digo a vos, Dani. Si uno abre los registros y abre los registros propios, puede pedir el nombre de quien en ese momento es un guía, ¿no? O es o un maestro que lo esté acompañando, ¿sí? Y tal vez escuchemos, ¿no? Ese nombre y no dudemos de lo que escuchemos. Obviamente, esa conexión tiene que ser bien en contacto, desde el corazón, con la mente, o sea, callada o lo más callada posible, ¿sí? Porque la cabeza muchas veces dice, no, no, ¿qué te estás escuchando? ¿Qué te estás diciendo? Bueno, Mm, parte del trabajo y de la práctica cuando hacemos los talleres de registros es justamente una de las partes creo más importantes es poder ponernos en contacto con la información que viene desde el registro y poder distinguir cuándo viene del registro y cuándo es la mente, porque la mente enseguida se mete y da letra y habla mucho, ¿no? mm. Son dos aspectos nuestros, pero hay que darle tiempo, si hacemos una apertura de registros, poder contactarnos y también en esto de la práctica ir registrando cómo nos llega la información para mí es súper importante, justamente para esto, si yo registro bien cómo a mí me llega la información, puedo darme cuenta si esa información es un chamullo de la mente, como digo, o es una información que está llegando del registro, y eso se consigue con práctica, práctica y confianza en esa práctica, Así es. y en nosotros mismos, obviamente. Ujú. Eh, y otra cosa, y sí, hay meditaciones que son, de hecho, son para eso, ¿no? Se puede preguntar tranquilamente el nombre de quien no sea nuestra guía. Tal vez también la información nos llegue a través de un color. Bueno, está quedando re poco, nos quedamos Uy, sin carta. ¿en serio? ¿No puedes Sí, así después la publico. rapidito Sí, una carta? 19 18 segundos. Ah, no. Ahora la publico en el Instagram y Dale, pongo el mensajito. dale. Se nos pasó volando. Dani, hace la consulta, ¿eh? Con meditación, abriendo